Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estéis oyendo. Un fuerte abrazo a todos los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Ahora mismo, hoy es 6 de enero de 2024 y la hora en la que estoy empezando a grabar ahora mismo son las 11 en punto de la mañana. 6 de enero es el día de los Reyes Magos. Esos tres reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, que desde Persia, Siria y Etiopía, guiados por una estrella, fueron a adorar al nacimiento de Jesús. Jesús, hijo de María e hijo de Jangoico. Así es, muchos estudiosos del iberismo han llegado a hacer ese tipo de bromas entre comillas, al ver que la diosa Mari era originaria de la península ibérica, era la diosa madre en esas tribus de la península ibérica, en esas tribus que prosperaron tras el deshielo en una cultura hermosísima que fueron transmitiendo por toda Europa y buena parte del mundo a través de sus migraciones conforme el hielo descendía. Pues bajo ese estudio muchos iberistas, radicales o no, extremos o no, llegaban a hacer ese tipo de broma. Llegaban a decir, bueno, si Jesús es hijo de María, nuestra María, pues indudablemente su padre es Jangoico, la deidad masculina a la que se asocia como contraposición a la figura de la diosa Mari en lo que era la mitología ibérica. Mitología ibérica que rozamos, alcanzamos, cultura ibérica, a la que le tenemos en la actualidad una fuerte valía a la lengua vasca, siendo la lengua que representa el legado de las antiguas lenguas ibéricas, dando por hecho que en la península ibérica todo el mundo podía llegar a entenderse con lo que representaba esa lengua madre, esa lengua ibérica, pese a los acentos, pese a las diferencias gramaticales que se iban haciendo mediante el regionalismo y ese tipo de cuestiones. Estudiar las lenguas es enriquecedor para conocer otras culturas. Muchas cosas pueden llegar a saberse mediante el estudio de la lengua, qué proviene, de dónde proviene, la etimología de las cosas, la etiología de las cosas, el poder desvelar el origen. Y la lengua vasca tiene, por ejemplo, cosas hermosas, ¿no? Al ser la lengua más antigua de toda Europa y una de las lenguas más antiguas del mundo, si no la más antigua, pues es enriquecedor asomarse, ¿no? Y para los Wicca es bonito ver cómo en vasco se llaman a las brujas bajo la pronunciación del vocablo de sorguiña. Pero es bonito ver el significado que dentro de su diccionario tiene esa palabra, sorguiña. Porque cuando se estudia el significado de la palabra sorguiña, los vascos
nos dicen que en etimología, Sorguiña significa mujer, persona, mujer creadora. Y para la magia moderna, aquellos que estudian los decretos, la creación, la materialización mediante el secreto del poder de la mente, pues ven que esa forma de entender el vocablo de Sorguiña le sienta a su Wicca, a su magia, como un anillo al dedo. Y así se crean vínculos de gustos, de filias y de amor y de pasión hacia una forma de ver o de entender o unas u otras. Y es así, pues, de esta manera, como algunos trovadores de la palabra llegan a poder hacer ese tipo de encajes en sus exposiciones y llegan a poder atreverse a decir cosas como que al estudiar la lengua y la etimología se pueden hacer estudios sobre el origen, sobre nuestro pasado, y es ahí como haciendo esos encajes y esos estudios habría quien pudiera llegar a enlazar la interpretación que en las tribus ibéricas se tenía sobre el arquetipo de la bruja y de la magia. Pues como venía diciendo, hoy es 6 de enero, hace poco que se ha celebrado la Navidad, ese nacimiento de Jesús, en pleno solsticio. Y ha comenzado un nuevo año, lo cual invita a la reflexión, a recapitular un poco sobre lo que se ha hecho en el año anterior y sobre la promesa de un año venidero. Pero no puedo pasar por alto, al conversar con los compañeros y compañeras del Coven, cómo verdaderamente nuestra interpretación, la interpretación individual de muchos, chirría con que sea el comienzo del año ahora, cuando todos los magos y brujos vemos claramente cómo tradicionalmente y como en la astrología el zodiaco comienza por Aries y todo invita a que el comienzo del año fuese a través del equinoccio de la primavera, ese 21 de marzo. Y la verdad es que concuerdo y comparto esa visión, puesto que lo que en el día de las 24 horas fuese representado en el amanecer, correspondería en la rueda del año con el brotar y el crujir de la primavera. Así que totalmente de acuerdo con esas conclusiones. Pero sin embargo aquí me veo recapitulando un poco y prometiendo para el 2024. Pero en realidad no era el comienzo del vídeo, no era por lo que quería hacer esta grabación. Quería tirar al viento ciertas cuestiones sobre si el eclecticismo está en alza, si el eclecticismo está de moda, sobre la influencia o no que haya podido tener el Coven Internacional Ecléctico a ciertos movimientos que bajo la bandera del eclecticismo están surgiendo en ciertos lugares del mundo tras la fundación de nuestro Coven. Aunque sí que lo que sucede es que al recapitular, pues a mí sí me surge un poco la idea, ¿no? Recuerdo los orígenes de la fundación del Coven, el cómo
un impulso que hizo surgir el Coven fue de que en los grupos de estudios de Wicca que ya existían, se quedaban chicos en ciertos temas a la fuerza del corazón que hacía mover a otras personas. Y el tema del ataque frontal a los rituales de Estado que se hacen usando víctimas muy jóvenes, pues la actitud de silencio que se tenían en muchos grupos al respecto hizo mover a ciertas personas en cierta dirección, como al querer tratar el tema y al querer dirigir nuestra magia para hacer lo posible en ese tipo de temas que tan dolientes no serán para algunos practicantes de la magia. Y eso a la misma vez de la actitud que se tienen con respecto a cómo se ejerce el poder sobre la población, un poder dictatorial, déspota, ese tipo de actitudes en donde otros guardaban silencio, pues algunas personas nos veíamos empujados a no querer que se nos censurara. Y de ahí surgió el espacio de la fundación del Coven Internacional Ecléctico. Pero recapitulando, es evidente ver que el símbolo que se utilizó como escudo es el Lauburu, atribuido símbolo de los 5 elementos en movimiento a la cultura vasca, a la cultura ibérica. A la cultura ibérica, puesto que es verdad que el Lauburu es abanderado como símbolo de la cultura vasca, pero al estudiarse el tema se podrá ver que hay Lauburus por edificios, armas de guerra, escudos, ataúdes, están por todas partes en toda la península y evidentemente pues quería captar yo la idea como de tener ahí un símbolo ibérico. Cosa que no está mal, porque también subyacía desde muy profundo en la fundación del Coven ese tema del deseo de la existencia de una Wicca ibérica que tuviera la misma fortaleza y seriedad, o que estuviera a la altura o más, o la que sea, de lo que se consideró una Wicca celta. Vi, a mi entender, de que el trabajo que el celtismo se había realizado para bien del legado de aquellas culturas, pues se ve claramente como no está bien hecho en España, debido a que en las épocas de los descubrimientos, de los grandes movimientos de la arqueología, coge un poco desprevenido cultural e intelectualmente al pueblo español, pues se ve claramente como el tema del iberismo sale muy mal parado. Y queriendo solventar ese tipo de críticas, también había cierta fuerza y deseo en contribuir en la existencia de una Wicca ibérica clara. Allá en donde los expertos, entre comillas, nos dejan ver que es un sueño recuperar la lengua ibérica, o hablar de las costumbres de los pueblos íberos, del cómo éramos, nos lo ven como que eso es una especie de sueño. Y yo
para nada lo veo imposible. Ni veo que sea yo pionero de ese trabajo ni de nada. Hay un fuerte trabajo, hay un fuerte legado y es el momento de ir desarrollando con solidez, porque con seriedad siempre se ha hecho, pero está llegando la hora de cuajar, de poder presentar la que fue la mitología de los pueblos íberos, hablar a grandes rasgos de su cultura, de sus aportes, de su visión al mundo. Y con ese deseo también estaba ahí el Coven Internacional Ecléctico, como una posibilidad. Gracias al estudio ecléctico se tiene también esa posibilidad del centrarse en algo, con muchas herramientas aprendidas, remangarse las mangas y ponerse manos a la obra. Pero me he enrollado demasiado. Cuando he comenzado a grabar, mi deseo era lanzar unas cuantas preguntas. Y la pregunta es, ¿está la Wicca de moda? ¿Tiene influencia el Coven Internacional Ecléctico? Yo no voy a responder esas preguntas. Lo que sí que me atrevo a decir es que estoy muy agradecido a la fuerza y el poder de la magia. Hasta ahí sí llego. A un fuerte agradecimiento por llenarme de felicidad, por protegerme, por darme paz. Hasta ahí sí llego. Pero las preguntas las dejo ahí. No, también no sé. Al mirarme al espejo me planteo, ¿será esto una cuestión de ego? No creo. Movimientos eclépticos a niveles políticos fundados por redes sociales tras la fundación de nuestro Coven. Otros aquelarres fundados tras el nuestro que se declaran también eclécticos. Canales en YouTube que lo están petando, lo están triunfando y están de moda bajo la nomenclatura ecléctica. Esas son las preguntas que lanzo hoy al aire. ¿Está el eclecticismo de moda? ¿Tiene influencia el Coven Internacional Ecléctico? ¿Está de moda la Wicca? ¿Nos interesa que lo esté? No, lo dejo ahí como preguntas como locutor de radio para que quede las preguntas al aire. Tampoco lo digo de que tampoco tengo ningún interés en responder a esas preguntas. Simplemente las planteo. Os mando un beso y un abrazo a todos los amigos del Coven Internacional Ecléctico. Aquí contáis con un amigo.